buenos días, ¿cómo estamos, querida comunidad de Solkin Holístico? Bueno, hoy estamos festejando el Día del Mago Entonado, estamos festejando un día súper importante para todos nosotros, es un día el cual venimos viniendo de unir un tocazo de charlas sobre diferentes temas, tanto Solkin como también holísticos. Y tengo aquí al lado mío a una gran amiga, una gran representante de lo que es la verdadera historia, la verdadera forma de contar la historia como tiene que ser, de las brujas, su historia, su forma. La tengo aquí a Salomé, una gran amiga de la casa. Salo, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Todo tranquilo, aquí estamos ya en este congreso comenzado, ya este congreso está teniendo forma. Nos faltan muy pocos días para que termine, estamos justo ahí. Y justamente en este sentido queremos sumarte aquí a que nos cuentes desde de tu forma de ver la historia y leer la historia, ¿no? ¿Cómo, qué es lo que sería la historia de las brujas, ¿sí? Cómo han iniciado, ¿Mm? cómo se han movido a lo largo del tiempo? Brevemente igual voy a dar una pequeña introducción, si quieres contarnos un poco de vos, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Antes de eso. Bueno, me presento para los que no me Sí. conocen. Mi nombre es Salomé, yo soy de Buenos Aires, soy licenciada en Historia de la Universidad de Buenos Aires y soy escritora. Trabajo temas de género y temas exclusivamente sobre la historia de las brujas. Así que en este momento estoy en Irlanda, justamente haciendo una investigación para mi próximo libro sobre sociedades secretas. Estoy Wow. trabajando sobre una sociedad secreta en particular llamada Hellfire Club. No sé Wow. si vieron la serie Stranger Things, Club Ujú, del Fuego Infernal. Es una sociedad secreta de estilo satánico, como se dice, del siglo XVIII, que operó aquí en Irlanda y en Inglaterra bastante de forma polémica. ujú. Pero bueno, la realidad es que ahora no hay mucha información sobre el tema, así que estoy tratando de investigar porque, bueno, después del Sí, ascenso de los católicos al poder, no, se quemaron todas las informaciones y todos los documentos relacionados a Hellfire Club, así que es más un mito que sí. hoy en día. Básicamente han desaparecido cosas como suelen hacer. Sí, 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 Eso es sí, lo que... sí, pero bueno, eso es un poco lo que me trajo acá, Bien. a esta tierra de brujas también, ¿no? Y sí, esta tierra hermosa, amada y querida por todos nosotros. Bien, bien. O sea, es que, perdóname, María, pero hablando de Irlanda y de las brujas, mucha gente piensa que Irlanda es un país que tiene toda esta fama de lo mágico, las hadas, que es un país lleno de brujas Ujú, perseguidas, y no fue así. La mayoría de las brujas, de los casos de brujería que tenemos en la historia, sí, se dan en Irlanda del Norte, en Escocia, en territorio protestante y en territorios católicos del norte, pero no así aquí en Irlanda. Tenemos pocos casos de brujas juzgadas bajo los juicios, bajo los estilos clásicos de sí. persecución brujeril de la era moderna. Hay solamente 2 o 3 brujas importantes, pero después, por lo general, las brujas eran aceptadas en la Correcto. sociedad, no así en el norte, ¿eh? Qué loco la diferencia, ¿no? Entre una zona y la otra, con la República y con Irlanda del Norte, como que qué loco esa diferencia. Y qué loco también que nada, que las brujas han sido aceptadas y eran aceptadas como lo que eran, ¿no? Ese puente entre lo divino Sí. y, y la tierra. De hecho, acá lo que se da mucho es más la imagen de la hechicera, a Sí. diferencia de la bruja, que la hechicera justamente es como una curandera del pueblo, querida, curadora. Ujú, ¿Sí? La bruja es una figura más bien como del Código Penal del siglo XVI, sí. XVII, en donde lo que hace la diferencia entre una bruja y una hechicera es el pacto explícito con el demonio. O Ok, sea, una bruja, interesante eso. lo que en la era moderna se llama bruja, la figura de la bruja es justamente esta, básicamente, mujer. Si leemos el Maleus Maleficarum, que es el manual, digamos, inquisitorial, Sí, donde se relata cómo perseguir una bruja, cómo detectarla, etcétera, etcétera, vemos que lo que la hace bruja a la bruja es justamente su asistencia a un aquelarre, su asistencia a un sabbat, y la ujú, firma de un pacto, la firma de un libro, ¿sí? Que implica un pacto con el demonio ok. y que forma parte de una conspiración para acabar con el cristianismo.
Eso es más bien la definición de una bruja, a diferencia de Sí, las hechiceras. las hechiceras, claro. Es Sin que embargo, creo que sí, las perdón. hechiceras. No, sí, con respecto a las No, hechiceras. decía que la etimología de la palabra bruja hay varias. Hay una, Sí, que estás en el mundo celta, la ujú, palabra ouya, sí, ¿sí? Vendría a ser algo así como muy alta, exactamente. ¿sí? O voluya, en latín, vendría a ser la que vuela, Ujú, ¿sí? Entonces, hay algunos historiadores que piensan que la palabra podría haber venido de ahí, ujú, así como su diferencia en inglés, que es witch, viene de Wiccan. correcto. Correcto, sí. Sabes que en ese sentido, con respecto a ese borde que decís que son las que vuelan, son las que conectan, es que eran justamente esas mujeres que tienen esa flexibilidad o esa particularidad o ese don de poder sincronizarse, ¿no? Con la naturaleza y poder sincronizarse con con todas lo que la naturaleza les daba, y ahí se conecta creo con el concepto de hechicera, que muchos años se han confundido los dos términos, ¿no? ¿Sí? No, pero además la construcción de la bruja, digamos, moderna, Sí. cuando me refiero a los tiempos modernos, me refiero después de la Reforma Protestante, hacia fines del siglo XV, perdón, fines del siglo XVI, principio del siglo XVII, ¿sí? La era moderna era de los estados modernos, de los Sí. grandes absolutismos, hasta, podemos decir, fines del siglo XVII, hasta Salem, 1690, por allí, ¿no? Ok. La construcción de la imagen de la bruja en cualquier libro de manual inquisitorial de esa época es justamente, está basado en personajes mitológicos como las lamias, las arpías, ¿sí? Que Ujú, son estos personajes que se comen niños, que raptan niños, que tienen un apetito sexual. Entonces, la construcción de la bruja no es solamente el pacto con el demonio, sino esta idea de raptar los niños. Viste que en todos los cuentos de hadas, que yo todo trabajo sí, en mi segundo libro, que es las brujas de los cuentos, sí, justamente o sea, en cada cuento, no sé, Hansel y Gretel, fíjate que la bruja de la casita se roba a los niños, correcto. o sea, los niños llegan ahí y la bruja se los come. Sí, esta idea de la bruja devoradora de niños viene de los personajes mitológicos de la antigüedad, más precisamente de estas lamias, que también viajaban hacia lugares para hacer fiestas. ¿Entendés? Sí, Como todas estas lamias y todas estas imágenes eran guiadas por la diosa Diana sí. hacia, hacia la aquelarre, vamos a decir, ¿no? Ujú, Entonces, se toma mucho de los viejos rituales romanos o griegos. Tiene sentido que esto pase porque es un momento en el siglo XVI, XVII, poquito antes, XV, que ya se da el Renacimiento, ¿no? En Europa, que es todo el volver a la cultura greco-romana en Europa, ¿sí? Con el sí, humanismo incluido. Entonces, que la figura de la bruja esté acompañada de estos personajes romanos, griegos, tiene sentido, ¿entendés? correcto. Sí. Y ahora, qué loco, ¿no? Como dijiste, nombraste justamente la imagen de Diana y cómo la atraviesa, ¿no? La luna, cómo atraviesa el significado, ¿no? De la Sí, noche para las brujas, y cómo era justamente ese concepto de el aquelarre y la comunión de las brujas en ese sí. aquelarre. Es como la misa de las brujas. Exactamente, sí. De hecho, sabes que Salomé, Sí. Salomé se dice, ¿no? Hija de Herodes y de Herodías, como que se une a las huestes de Diana para ir a Wow. asistir a la aquelarre. O sea, que como que el hecho de cortarle la cabeza a Juan el Bautista es que Sí. es la diosa Diana o toda la hueste, digamos, de brujas que la guían a ella para cortar la cabeza, ¿no? Wow. Algunas Me historias encanta. cuentan. Pero bueno, Sí. siempre son hasta el siglo, si vamos a la historia, hasta el siglo X, hasta el siglo XIII más o menos, todas Ujú, estas ideas de la bruja que te cuento sí, eran fantasías. La bruja correcto. estaba en la fantasía de la gente, pero ya a partir del siglo XV, XVI, XVII, la bruja deja de ser un personaje fantasioso para convertirse en un personaje real. Ujú. Deja de estar inconsciente colectivo, digamos, deja de estar como metido en las sociedades como un concepto más ilusitorio para pasar a ser algo más físico. Sí, una real amenaza. Ok, ok. Y ahora, con respecto a esa real amenaza, digo, cómo fue transformándose, ¿no? La imagen de. Porque hoy en día, la verdad que siempre hay poco, nos remontamos un poco a la historia o a los avances históricos, como que la bruja, al traspaso del tiempo, como que fue evolucionando su imagen, ¿no? Digo, porque hoy en día
voy a hacer un poco para el grupo de los millennials, voy a citar a Sabrina la bruja adolescente, cómo Sí, justamente esa sitcom se encargó de naturalizar a la bruja, ¿no? Se encargó de ponerla más cercana a una vida cotidiana, a una vida más normal, y nada que ver con su cómic original. Y ahora vengo con la pregunta, digo, al traspaso del tiempo, mi pregunta es, la bruja, ¿cómo fue sintiéndose, ¿no? ¿Cómo crees que fue como ese concepto trabajándose? Si fue como en la, más en la, en la historia. una historia así, cómo que lo fueron transformando. Bueno, hay varias cosas, eso que yo te decía. Yo creo que Ujú. primero, antes de que la bruja, como te digo, el concepto bruja, Sí, bruja como tal, aparece después del siglo sí, XV en adelante, lo que hay antes, porque sí hay puentes que se mencionan bruja antes, sí, es como pasa un personaje de los cuentos, un personaje mitológico, no es una real amenaza a la sociedad. Lo que nosotros encontramos es que a partir de, hay como un pasaje de la bruja mítica a la bruja real, a partir, ujú, yo encuentro varias razones, puede ser a partir de la sí, peste negra, la sí, peste del siglo XIV, que viste que hace un tiempo con la pandemia se habló mucho de esas pestes que cambiaron la historia, sí, esas pandemias que cambiaron la historia, porque lo que pasa hoy con la pandemia seguramente pasó con la pandemia, es que nos haga una transición hacia otra era, por ujú, muchas razones. Lo fue en el siglo XIV la peste bubónica, que se llevó un cuarto de la población de Europa, que trajo más muertes, que trajo un cambio de mentalidad, una angustia en la sociedad y una sensación de cataclismo y de fin de ciclo y bueno, y las brujas eran como en cierta forma, en algunos documentos aparecen las brujas como las grandes culpables de esa peste, claro, por ejemplo, ¿no? Entonces ya empieza a figurar, empieza a aparecer la imagen de la bruja. Creemos también que esa imagen de la bruja empieza a cambiar, es decir, de ser esa hechicera mística o que estaba ahí, no mística, sino real, que estaba en el pueblo, sí, curandera y no perseguida, a estar perseguida. Puede ser también después de la persecución a los cátaros, el surgimiento de la Inquisición, empezar a perseguir herejías que empezaban a desafiar un poco el sistema religioso imperante. Entonces, hay exclusivamente una bula que afirma que la brujería es real, que la da Inocencio VIII, el Papa, ¿sí? Esto es sí, a fines del siglo XV, si no me equivoco, sí, sí, que donde ya se empieza a hablar de que la bruja es justamente un personaje que amenaza a la sociedad, que está entre nosotros y que pone ujú, en peligro la integridad de las personas, las claro, mujeres, los niños, los hombres, ¿no? Ahí es donde aparece justamente, a la par de esta bula, aparece justamente el Maleus Maleficarum, un poquito después, acompañando este documento papal que certifica la existencia de la brujería. Pensá que los documentos papales lo que se decía era, era un decreto y era, se Papa tomaba. decía, pero si el Papa decía, ojo que esto es así, existe la bruja y tal, entonces la sociedad occidental Ujú, creía en eso, ¿entendés? Entonces ahí se empieza ya, obviamente todo proceso histórico tiene un tiempo en madurar, entonces esto si hacia fines del siglo XV ya se empieza a dar, vos tenés hacia el siglo siguiente ya una epidemia, claro, persecuciones empieza, brujeriles, sí, ¿sí? fuertes. Empiezan a aparecer, claro, fuertes, empieza a aparecer esta imagen de, como te decía, los personajes mitológicos roba niños, chupa sangre, pues también de ahí el origen de los vampiros también tiene un lazo con las brujas, pero ya como personajes folclóricos del siglo XVIII, un Ujú, poquito después de las brujas, pero empiezan a aparecer figuras como, bueno, como la imagen del demonio, los gatos, las sí. escobas y todo eso, ¿no? Empieza a aparecer ese simbolismo medio absurdo de poder agarrar cosas que eran como comunes de la casa y de la mujer, lo que estaba De lo asociado en doméstico. ese momento a lo doméstico, porque recordemos que en esa época justamente la mujer estaba muy ligada a las cosas de la casa, por ende, nada, está ligada a las cosas domésticas, por ende, todas las cosas que iban sumando iban a ser como símbolos y herramientas para, para calificar a la bruja, ¿no? Y ahora, haciendo un poco de comparativa con la hechicera, digo, em, ¿qué documentos tenemos o qué ideas tenemos de las hechiceras en sí? O sea, de las chamanas, hay algún documento que lo pueda.
Como, Sí, no hay sé, relatos, pero sí, no ahí sé va, si, sí, los hay, los hay. Yo lo que tengo son sí, registros por ahí más del concepto de bruja, ¿no? Pero sí, creo que no me equivoco, hay un documento de la Biblia, no sé que la Biblia es, que hay un wow, pasaje, me tengo que acordar, que dice qué fuerte que la Biblia, a la sí, hechicera no la dejarás con vida. wow, wow, qué fuerte. Y o sea, ya automáticamente es increíble En el cómo, Antiguo Testamento, si no me equivoco, tendría que chequearlo, pero sí hay sí, un primer documento del cual después se basan muchos demonólogos sí. para justificar las persecuciones, ¿no? Y ahora, en ese momento en el que justamente las hechiceras por ahí se escondían para hacer sus prácticas, En realidad, eh, no sé si se escondía, la hechicera era justamente más bien del pueblo, ¿entendés? O sea, estaba ahí entre el pueblo, estaba ok, ahí. ok, ok, Eh, ok. y la bruja es la hechicera, pero bajo un Sí, régimen persecutorio, en definitiva. Con toda claro. una construcción de su imagen Ujú, acentuada por todas estas cuestiones que empiezan a aparecer de persecuciones religiosas. ujú, Eh, Encontramos un montón, aparte de acusaciones de personajes famosos en la historia. Hasta Ana Bolena fue acusada de bruja. sí, wow. ¿Entendés? Lo que pasa es que lo que encontramos es que hay reinas, hay campesinas, hay, yo lo digo en mi libro, un montón de personas que por el simple hecho, y ahí va un poco lo que yo digo en mi tesis, ¿no? De que más allá de esta figura con el demoníaca, esta demonización de la mujer, para mí es una demonización de la mujer de poder. El concepto de Exacto, bruja para mí es más que un pacto con el demonio, es un pacto consigo misma. claro. Es un empoderamiento y una fuerza y un Eh, conocimiento de quién es. porque yo llego a esta conclusión, porque cuando leo muchísimos juicios de lo que las brujas dicen que les pasa, yo fui, yo vi, yo hice, Sí, encontramos que muchas de estas mujeres están acusadas bajo el cargo de brujería cuando toman decisiones. No todas, hay muchas mujeres pobrecitas que por servir un té de tilo son brujas, pero hay muchas mujeres que por el simple hecho de decidir sobre sus cuerpos, como le pasó a Elena Céspedes, nuestra primera bruja trans de la historia, por decidir transgredir el sistema y travestirse para ser médica y porque ella sentía que no se sentía mujer, se sentía varón, ¿entendés? Es acusada de la mm, Inquisición. La Inquisición dice: esta mujer está usando las artimañas del demonio para convertirse en hombre y confundirnos. claro, ¿Ves? sí, Es una sí, historia apasionante la de Elena. Bueno, le pasa a un montón de reinas, sí, como Juana de Navarra, que es una mujer que en la Edad Media llevaba la administración llevaba su propia administración, tenía un poder económico. Le pasó a Alice Kitteler, la bruja irlandesa nuestra de sí, acá, que Alice era prestamista. Como sí, yo digo, ¿será que a muchos le debían plata a Alice? Era de una familia normanda, anglo-normanda, aquí en Irlanda, terrateniente, y sí, que no, le no, gustaba no, pasarla bien, que tenía muchos maridos, que los maridos todos se mueren. Y entonces, bueno, acá pasa algo, Alice está haciendo algo. La realidad es que Alice era una mujer que tenía muchos hombres agarrados con ujú, deudas, y no me extrañaría que las acusaciones hayan venido para deshacerse de ellas porque les cobraba. claro, porque era una mujer de armas tomar y muy decidida y muy como poner en valor lo que uno tiene, ¿no? Yo ahora que me gustaría hacer como hincapié con respecto a cómo, a ese empoderamiento, ¿no? De la bruja, Mm. esa fuerza que rompía con las estructuras. O sea, claramente siempre lo has contado y también lo has puesto en tu libro con respecto a lo que eran como que las brujas eran parteras. Las brujas Claro, se encargaban de hacer lo que el hombre no quería hacer o no podía total. hacer. Por eso después el feminismo de los años 60 toma muchísimo la figura de la bruja para liderar las grandes movilizaciones feministas en Nueva Ujú. York. Por Sí, ejemplo, en el 69, 68, 69, en el Mayo francés, muchísimas mujeres toman el concepto de la bruja para identificarse, y el del siglo XXI lo volvemos a hacer con más claro. herramientas. Pero sí, ¿por qué? Porque la bruja justamente es esa mujer que conoce los secretos. Lo dice Federici también, ¿no? En el Calibán y la bruja. O Sí. sea, mujeres reguladoras de la natalidad, mujeres que su cuerpo es una máquina de producir también. Ujú. Totalmente. ¿Entendés? O sea, la mujer sabe abortar, la bruja, para decirlo así, la bruja sabe abortar,
sabe cómo, sabe hacer ungüentos para tener hijos, para enamorar, para lo que sea. ¿Eh? Entonces, ahí se esconde un poder también. Y obviamente muchas de ellas eran las médicas de la época y muchos médicos varones podían sentirse quizás un poquito desplazados por Claro, eso. disminuidos, desplazados, Médicos hombres y curas también, porque a sobre veces todo. la Sobre todo, bruja era la que primero llegaba a ver al niño muerto, ¿entendés? Si había que bautizar o había que, no sé, darle la extrema unción o lo que fuera a un niño que después se moría, era la bruja la que estaba primero, claro, qué loco, ¿no? ¿entendés? Por parte, ese poder que implementaba la bruja con respecto a entender que nosotros estamos conectados con nuestro espíritu, entender nuestra parte más espiritual, que eso también les rompía mucho la paciencia a los curas, porque la bruja, y era también lo uno con la hechicera también le daba como esa importancia a las hierbas, importancia a los procesos de la luna, la importancia de la comunión con la naturaleza, que los Ujú. curas, olvídate. Fíjate que la menstruación está regulada por los ciclos lunares también, en cierta forma, cada 28 días, Sí, ¿no? Por ejemplo, por los ciclos del cielo, totalmente. la sangre de la mujer, pero era que ya la sangre era considerada un pecado. Entonces, en la Edad Media, paradójico, porque supuestamente vos te tomás la sangre de Cristo Es que son esas contradicciones que aparecen todo y el tiempo. sabemos que la misa es un rito pagano más. Oh, la misa ha robado muchísimas cosas al paganismo, ha robado muchísimas. El Ha catolicismo robado porque también ha los robado. vikingos se comían la sangre de Odín y nosotros no comíamos la sangre de Cristo. Es como yo Sí, digo, viste que en la Edad Media, con el ascenso del cristianismo al poder, por ejemplo, pasa que en Irlanda, Patricio viene a evangelizar con un trébol porque los paganos no entendían el concepto de Trinidad de otra manera que no fuera con un elemento de la naturaleza. Y Patricio es un tipo muy sabio que entiende que para que los paganos asimilaran la religión tenía que buscar un elemento de la naturaleza que le pudieran entender. Entonces, cada hoja del trébol es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, vos tenés ahí un sincretismo entre la naturaleza sí, pagana y la cristiana, ¿no? Pero muchísimas fiestas que nosotros tenemos, nosotros celebramos, por ejemplo, Navidad, un 25 de sí, diciembre, pero sabemos que Cristo no nació un 25 de diciembre, sino que estamos celebrando el Yule, que es el sí. solsticio de invierno, es la Navidad de los vikingos y de cómo se regían los tiempos paganos. ¿Entendés? Me gusta cómo llevo la bandera del paganismo de la parte mexicana de Siempre. aquí, sobre todo en Solkin, y me gusta que justamente que se vea de la comparativa bien marcada la historia, que se vea como justamente se han apropiado, porque esa es la palabra, se han apropiado de festividades, de cosas que eran de nosotros, de la naturaleza, que son Nosotros. nosotros. También con la figura del diablo, para llegar a la aquelarre. El aquelarre también se lo apropiaron de una fiesta pagana, ¿Sí? porque el dios Pan, el de los cuernos y todo esto, que el demonio, que encima el demonio tiene mala prensa, porque el Sí. demonio es una figura, o sea, es que la palabra Satán Sí. significa adversario en hebreo, Wow, 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 wow. ¿entendés? Sí, en ese Que sentido es como, la creación de un enemigo para justificar persecuciones es histórica en la historia, es histórica en la historia, sí. Siempre ¿entendés? hay que crear ese enemigo para atacar y a ese enemigo para poder después y transformarlo a enemigo. Porque, a ver, ese pacto con el diablo, ¿sí? El diablo en realidad es una imagen católica, porque si vamos al Mm. punto de las energías de la luz y la oscuridad, entre comillas, a ver, todos los seres humanos somos luz y somos oscuridad. Todos tenemos como esa parte por ahí. Durante el año pasado y este año también se estuvo poniendo mucho de moda el tema del tratamiento de la sombra, nuestras oscuridades y todas esas cosas. ¿Qué quiero llegar con esto? A que, a ver, la luz está en la naturaleza, la luz está en entender un árbol, o sea, y por entender un árbol no somos diabólicos. Exacto. Bueno, Giordano Bruno fue quemado en la hoguera por hablar de todo lo que es abajo es arriba, lo que es arriba es abajo, los seres inteligentes, los exoplanetas. Eh, ¿Entendés? Fue acusado de brujo por eso, porque se regía él decía, todo está ahí frente a tus ojos, es la Ujú. naturaleza, no es algo divino, es algo humano. Sí, Chao, a la hoguera. ¿Entendés? totalmente.
Es que yo creo que cuando se dice, ¿no? Como que lo que no es amigo mío va a la hoguera, esa cosa del tratamiento de yo a veces me genera bastante, bastante violencia, debo decir, estas cosas, pero como te digo, violencia con más violencia no va. Ujú. Eh, va historia, conceptos, inteligencia va a matar a la violencia, justamente creo yo. Por eso digo, me gusta cuando aparecen eh, personas como vos en este sentido que dicen, no, pará, la bruja, esto es lo que es, pero no es esto la bruja verdaderamente. Esto te lo documento para que sepas Ah, cómo nos maltrataron, cómo nos prendieron fuego, pero no somos esto verdaderamente. Aparte yo siempre digo, bueno, si la Inquisición te quemaba era porque era por ahí, ¿entendés? Totalmente. Era por ahí, Es que estaba haciendo las cosas correctas. era por ahí. Pero sabes qué curioso, porque también descubro ahora estando acá en Irlanda y estamos con esta empresa nueva que estamos montando, que es la Retour, estamos dando tours de brujería, Sí. encontramos con mis compañeras que estamos estudiando un montón, que hay un nexo entre la posible bruja, las mujeres de poder empresarias medievales y la cerveza. Wow. Qué ¿Sabías que la fuerte. cerveza está hecha por las brujas? Bueno, porque viene todo esto. Estamos hablando de la Edad Media, Sí. 1300, 1200, por allí. La industria de la cerveza artesanal, digamos, era la posta. Porque vos Ujú. pensás que acá en estos países, en la Edad Media en general, no existían las cañerías, el agua potable no existía, entonces la gente tomaba cerveza. Y sí. ¿Entendés? La cerveza era un alimento y era una bebida. Y como las mujeres, de hecho el origen de los pubs también es femenino, las mujeres estaban destinadas a las tareas domésticas, entonces muchas mujeres experimentaban con la cerveza artesanal, ¿no? Ujú. ¿Y qué hacían? Abrían las puertas de sus casas y ponían las mesadas en las mesadas de la cocina, ponían distintos tipos de cervezas para que la gente, los forasteros, los viajeros probaran. Así nació la barra de los pubs, famosa. Automáticamente sí me llevó a un pub irlandés de una manera Las increíble. mesas, claro, es las mesadas de las cocinas de estas mujeres. Sí. Pero encontramos que a ciertas mujeres en la Edad Media en Alemania, por ejemplo, se da mucho, se llamaban las Alewives, o en Inglaterra, Alewives, que eran Ujú. estas maestras cerveceras. Como eran tan buenas maestras cerveceras, muchas de ellas, que eso es culpa también de los historiadores machirulos, que han silenciado muchísimas mujeres que tenían mucho poder en la Edad Media, que eran empresarias Ujú. de la cerveza. Por ejemplo, cocinaban, hacían las cervezas en calderos, Sí. ¿sí? Oh. Cuando tenían que ir al mercado a vender la cerveza, se ponían como un sombrero de puntiagudo negro, que era el sombrero de las clases altas, que daba un cierto estatus y era para que fueran vistas de lejos también, cuando vendían la cerveza. Cuando la cerveza estaba lista, estas mujeres clavaban en la puerta del pavo de su casa una escoba, ¿sí? Con la paja hacia afuera. Eso indicaba que la cerveza estaba lista. Wow. Alrededor de los calderos y la cerveza habían gatos, porque los gatos se comían a la rata que se comía el grano, Ujú. ¿entendés? ¿Y con qué se fabricaba una cerveza de brujas? Con ajenjo, beleño y veladona. Tres plantas. Sumamente Si no, fuertes. claro, Sí. entonces imagínate, vos tenés en la Edad Media un montón de... Yo leo los archivos inquisitoriales, o lo que fuera, de brujas diciendo que van a la aquelarre, y vos por ahí decís, bueno, capaz que eso fue una birrita de bruja, que un viaje que se pegaron las brujas. ¿Sabes? Claro, que se Ellos juntaron y iban un dijeron, caballo bueno. alado, ¿entendés? Iban cabalgando con el demonio, ¿entendés? Y en Wow. realidad, claro, por eso tenés en la Edad Media tenés muchísimas epidemias. ¿Sabes que tenemos epidemias de baile? No sabía eso. En No sabía eso. 1591 hay un libro que se llama Bailar hasta morir, o El baile de la muerte, de un historiador inglés justamente, que son epidemias que se dan de baile, que hubo exorcismos masivos porque se creía que eran de brujas, de gente bailando sin parar, Wow. por días, porque les ponían escenarios. En Estrasburgo se dio mucho. No sabía eso. Paracelso lo estudió, pero creemos que pueden haber sido la ingesta del cornezuelo, Claro. del hongo de cornezuelo que está en el trigo, si no me Ujú. equivoco, que es lo que también se dice, que tiene propiedades LSD, Sí, con lo cual sí. se dice también que las brujas de Salem, al comer el hongo de cornezuelo, podrían haber, ¿no? Hay mucho Sí. también de eso. Eh, pero bueno, ahí te encontramos que el estereotipo de la bruja de sombrero, gorro, nariz ganchuda, mezclado un poco con la imagen del judío, en la Edad Media muy perseguido también, podría haber sido, contribuyeron a la construcción de la bruja total, de la bruja como la conocemos pactando con el demonio. Figuras, imágenes como las lamias, roba niños,
romanas o griegas, o figuras Sí. griegas, las alewives, bueno, los Todo ese judíos, cóctel, es es un que todo ese montón de cóctel, sí, cosas que pueden converger en una posible imagen de la bruja, una claro. posible iconografía de la bruja. No sabemos si están Sí. así, es una especulación que yo hago en función de todo lo que uno va encontrando, ¿no? Ahora es muy loco como uno por ahí va a festejar Samhain o Halloween y ve las imágenes o ve cómo está todo marcado con la bruja, la escoba, el gato negro, el caldero, Mal y dice, llamado Noche de Brujas. sí, Perdón, voy a hacer una salvedad a eso, porque es el mira, Samaín o Samaín, acá las irlandesas me corrigen, no, sí, no sé cómo se pronuncia en irlandés, sí, pero en el mundo celta español es Samaín. sí, pero La relación de las sí, en brujas con Irish el es Samaín, mucho nada más, que sí, ver. nada que ver, sí, 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 Es una construcción más bien americana ahí va, del siglo XX. claro, Truco, trato, todas esas cosas aparecen recién, creo que en 1911, 1920, aparece la iconografía brujería. O sea, sí, Samaín es el año nuevo celta, 31 de octubre, sí, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Qué se celebra? ¿Qué es lo que comienza ahí? La oscuridad. ujú, El totalmente, 31 de octubre, que es el comienzo de la oscuridad, es el fin de las cosechas, es el comienzo de la nada misma. En esa época, después de las cosechas, ¿no? Venía la nada misma, la muerte. ¿Entendés? Todo lo que se celebraba con fogatas para iluminar el paso de los muertos, lo que ujú, fuera, de los muertos, era para darle vida a esta nueva transición, a este nuevo mundo que se venía, a esta nueva época que se venía. sí, Cuando los cristianos ven eso, ven que los celtas celebraban, parecido a los nórdicos, a los vikingos celebraban el Samaín el 31, los romanos, por ejemplo, tenían una festividad llamada Lemuralia, no sé si la escuchaste hablar. sí, sí, Los lemures, que son los demonios, los sí, fantasmas romanos, las lemuralias se celebraban los 13 de mayo, ujú, ¿sí? Y ¿cómo se celebraban las lemuralias? Los romanos ese día abrían las ventanas de sus casas, ponían flores alrededor, se ponían flores en la cabeza para darle de comer a vida, los sí, ancestros, a los muertos. mm, Entonces, creo que es el siglo IV, si no me equivoco, después de la expansión de Constantino el Grande, lo que hace el cristianismo es, como ve estas fiestas paganas, ¿qué hace los romanos? Mueven la Lemuralia al 1 de noviembre para opacarle la fiesta a sí, a la gente, para fusionarla, mejor dicho, para sincretizarla, pero también para opacársela. Por eso es que después nosotros celebramos el famoso, la víspera de todos los de todos los santos. santos, que es el All Hallows Eve, es decir, Halloween. Wow, claro. ¿Entendés? Que en realidad es el 2 de noviembre, si no me Sí, equivoco. sí, no, no es el primero. Primero es esa víspera es ese pasaje de una festividad a Sí, otra, que es se el hacía día, para que se claro, asimilaran. claro, es el día que se hace de comunión entre una cosa y la otra. Es como que es el día Exacto, ese famoso día de meditación, de contemplación, de interiorización de todo lo que se trabajó en la noche anterior exacto. y poder asimilar toda la energía que se movió y después al día siguiente hacer ese festejo formal. Por eso viste que no te pones flores, eh, pero bueno, es Sí, como yo te digo, los paganos, ¿cómo divide? Corte, ¿cómo se divide? Digo, te cuento esto porque tiene mucho que ver con las brujas, porque la bruja sí, está muy sí, relacionada al mundo del paganismo, aunque muchos historiadores digan que no, yo me apoyo en la teoría de Murray, sí, Margaret Murray, de Diana, y de que muchos de los vestigios del paganismo en la figura de la bruja sí lo hay, a sí, que les pese. La división del mundo pagano es solsticios de invierno, equinoccios, solsticios de verano, equinoccios. totalmente. O sea, en el Sí, momento en que empieza la oscuridad, comienza el invierno, sí, y que Dios te ayude en esas épocas. sí. Sí, por eso es que justamente se llamaba como, sobre todo en Yulé, la época de decirle, ok, que nos interiorizamos, que nos unimos con lo que nos dice el invierno, ¿no? El invierno Ujú, nos invitaba justamente a contemplar este proceso de interior, este proceso de exacto. me guardo en mi hogar para poder entenderme, ver qué es lo que la naturaleza me está ofreciendo y me ofreció, ya que pude sobrevivir a eso, ya que pude sobrevivir a todo este proceso de este año y poder agradecer, también es un momento de agradecimiento, de conexión con los dioses y agradecimiento a los dioses, más allá que después venga la cosecha, más allá que después venga la siembra y la cosecha, venga todo ese proceso de vuelta, Ujú, previo a eso es un momento de contemplación y agradecimiento, que es lo que Yule más que ujú. nada
nos viene a decir. Pues sí, esto de las brujas, de hecho, el hecho de porque uno se disfraza en Halloween, porque en realidad viene de las viejas costumbres druidas. En los druidas se pintaban la cara para la celebración del Samaín, en realidad Sí, la celebración de todas sus fiestas, ¿no? sí, De Yule también, de los sí. Tara, de lo que fuera. Entonces, de ahí se toma la vieja idea del disfraz, Ujú. ¿sí? Y bueno, después termina siendo disfraz de bruja. Mirá cómo se tergiversó todo, ¿no? Sí. Voy a agregar una cosa con respecto a lo que es la parte de la pintura. Digo, lo usaban totalmente con pinturas naturales, todo ¿Con qué se pintaban? Eso vos lo sabés. ¿Con A qué se, ver, se usaba? originalmente lo que usaban eran, vos tenías, pintaban con tierra mezclado con, a veces, algún tipo de yuyo o lo que sea que pudiese tomar color, y ahí le ponían una esencia, una gotita de una esencia, y ahí lo mezclaban y generaban los colores para la pintura. Mira, Eh, y si no, eso es una de las cosas. Y otra parte de lo que decían con respecto a lo que es las pinturas, es que justamente de acuerdo a la festividad eran los colores que se iban a utilizar para poder simbolizar. Entonces, el color de la piel, cuando se pintaba, no sé, color blanco, por ejemplo, hacían referencia a cómo la luz invadía en todo nuestro cuerpo. Digo, y ahí se conecta con el San Juan aquí en España, por ejemplo, claro. y la Vale. fogata, y el concepto de la fogata y la unión de Las esa fogatas luz. en todas las transiciones. O no, Sí, la fogata aparece siempre. Porque en el sí, Samaín, acá en Wicklow, se hacen las fogatas del Puca. sí, 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 sí. Pero siempre en cada solsticio hay fogata. Sí, lo que pasa es que la utilizan con un fin y con una deidad unida. La unen a Ah, la fogata con una deidad y con un fin. El fuego es la transición y la luz es la claro. transición unida con la deidad y unida con el fin. Porque hay Mira. veces que, por ejemplo, cuando se trabajaba con la energía de Dagda, cuando se trabaja con la energía de Bridget o con la misma energía de Hécate, la fuerza y el motor que, o sea, es como que la fuente inagotable es la luz de la fogata, pero después viene toda la intención y toda la cantidad de ofrendas que tienen y también los elementos que tienen de ofrenda para poder darle ese plus a esa intención o a ese festejo. Bueno, claro, fíjate que la bruja también se quema. Sí. Porque es el acto de purificación del alma. El acto de purificar en la masonería, en cualquier proceso, por ejemplo, los masones, Ujú, las iniciaciones que hacen también queman. Tanto en, ujú. las sociedades secretas, que tienen mucho de paganismo Uf. también, no decir secreta me matan los masones, discretas, pero digo, Discreto. muchísimas sociedades Sí, cultas, por así decirlo, tienen sí. muchísimos procesos rituales que vienen de la antigüedad, Ujú. y que también derivan de muchísimas cosas ligadas a la magia, a la alquimia y las brujas. Bueno, la unión justamente de los masones con la espada, que es un átame, una herramienta Sí, bruja más no poder. exacto. Sí. El O sea, átame es brujo. el átame Es el instrumento que te inicia brujeril por que te excelencia. inicia el círculo, que te protege la familia y que te protege la aquelarre. O sea, el átame es lo más enorme y grande que hay. Sí, 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 total, total. Eh, y otra cosa importante, no sé por qué no fuimos a Halloween, pero bueno, tiene que ver con las brujas. Sí. Ya me trata de construir el Halloween, ¿no? Porque es el tema comercial de las brujas, y eso, si deconstruimos a la bruja, la tenemos que deconstruir también en sus lados comerciales, ¿no? Totalmente, De que el truco totalmente. trato, esto que aparece como a principios del siglo XX, algunos dicen que viene de costumbres inglesas de la época de Guy Fawkes. No sé si sabes la historia de este tipo que planeó el atentado contra Jacobo Estuardo en el Parlamento, que puso una bomba en el No, Parlamento, eso no lo leí, no lo oí. el- que fue en noviembre, si no me equivoco, el Ah, atentado de 1605, ok. donde los católicos conspiran contra Jacobo Estuardo, poniendo una bomba en el Parlamento de Londres, y es descubierto igual antes de que explotara la bomba y desactivada la bomba.
y a partir de allí, todos los inicios de sesión del Parlamento británico se hace una circulación por el sótano, en recordatorio a Guy Fawkes. Pero se dice que después de que fue lo de Guy Fawkes, como que se vino la costumbre de que los niños, por ejemplo, salían a la calle a hacer, todos los 5 de noviembre, hacían fogatas, hacían ruido, golpeaban las puertas, como en celebración de esa época, y bueno, de ahí podría haber sido. Justo se da con la famosa guerra civil inglesa. Sí. Es uno de los posibles orígenes. Pero bueno, lo de la bruja nada que ver con el examen. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. La bruja es un personaje, aparte de la figura de la bruja dura, en la casa de brujas, que empieza, se cree, con procesos a partir de 1500 y pico, 1540, hasta 1692, que es el proceso de Salem. Es el último gran juicio que conocemos, el último gran juicio bien estructurado de brujería, ¿sí? con todas las características de un juicio brujeril de casa de brujas. Correcto. Después todos los casos que hay posteriores, aquí en Irlanda tenés lo que se llama las brujas de Islanmanji, que es en Irlanda del Norte, que es de 1711, que es el Salem de acá, pero sí. Son casos aislados, no son casos de histeria masiva, de brotes que se dan de un pueblo a otro en simultáneo, sino que, o sea, son más cosas aisladas, ¿no? Eran o sea, puntuales, ¿no? En ese caso, no eran que ciertas brujas, no eran como ciertas mujeres señaladas en realidad. Exacto. Sí. Sí, yo eso lo había leído un poco y hacía referencia a que eran como ciertas mujeres señaladas que estaban marcadas, inclusive están, o sea, creo que hay documentados 1 o 2 nombres, no me acuerdo el resto de los nombres, pero sé que habían documentados 1 o 2 nombres y que son ciertas mujeres señaladas esos casos que hubo en Irlanda. Es como que era como esta y esta, y después... Sí, que vos ves el juicio y es muy parecido a todos los demás juicios. Son mujeres vomitando clavos, la otra vomitando pelos, poseídas, o sea, los procesos son muy parecidos, pero se los considera ya como casos muy aislados. Ya hacia el siglo XVIII la casa de brujas declina gracias al surgimiento de la Ilustración, el movimiento de la razón, que viene, como diría Max Weber, a desencantar este mundo fantasioso de las brujas. Por eso después tenés ya hacia el siglo XVIII la figura del vampiro, sí. Tenés estas figuras transicionales como los licántropos, estas figuras más mitológicas que son justamente, que hacen referencia a las transiciones de un siglo a otro. El movimiento gótico, ¿no? Que es yo le llamo como un movimiento de resistencia frente a la razón, que también son muchas las mujeres que escriben allí en la escritura gótica, Drácula, Mary Shelley, sí. De Frankenstein, Mary Shelley, como me dicen ahí los ingleses, donde ya hay una declinación de la imagen fantasiosa de la bruja para pasar a una imagen bien sexualizada también, porque la bruja es muy sexualizada, está muy sexualizada, y el vampiro también. Sí, muchísimo. Pero ya no es tanto, no son las mujeres, sino que son más bien varones. Sí, no vivos, justamente es una transición de un siglo a otro, el estar no vivo y que la sangre sea ese vehículo para mantenerte vivo. Esa es una explicación recontra científica de la superstición, si se quiere. Totalmente, cómo se traspasa una punta a la otra. Pero también, pero Lilith, perdóname esto que es importante, Lilith, que es la diosa por excelencia de las feministas y referenta de las brujas, era una vampira. Lilith chupaba la sangre de los niños, paría diablitos, o sea, que se vuelve también a la figura de Lilith. Ya Lilith no se encarna en la bruja, sino se encarna en los vampiros, pero como que esta idea de chupar la sangre, de vivir a través de, ¿entendés? Como de estar bien sexualizada la cosa, siempre remite a las viejas figuras paganas. Sí. Porque son los intentos que hacen las religiones hegemónicas para resistir en el poder. Sí, porque claramente, o sea, hoy en día cada vez son más formas de poder desmantelarlas o inclusive de poder marcarles como que, ok, esto se basaron ustedes en esto, y por suerte hay documentos históricos que lo avalan, hay piedras y monolitos y cosas que avalan y que son cosas que están ahí que no las podés sacar. Exactamente. Bien, Salo, gracias por todo esto, gracias por toda esta información. Contanos un poco de Gladiator Rus, contanos de tus libros,
contanos de cuál es tu proyección para este julio y este agosto que se vienen. Contanos un Bueno, poquitito. invitamos a toda la gente que esté mirando, que si quieren venir a visitarnos, estamos en Muy bien. www.aquelarre.com. Vamos a estar haciendo justamente viajes acá a Irlanda y vamos a asistir a celebraciones con los tours del bien clásico Samaín con las fogatas, el Festival de Puca en octubre, vamos a estar haciendo esos eventos. Y bueno, mis libros, El Muy poder de la bien. bruja, sé que Amado es libro. un trabajo, un ensayo sociológico histórico sobre la bruja en la historia, pasando desde las brujas antiguas hasta la modernidad. Mi segundo libro, que es sobre el príncipe, cuando el príncipe hace un destino, que es un ensayo sobre cuentos de hadas. Esta vez no son brujas reales, sino las brujas de los cuentos también, bueno, deconstruidas y un poco los cuentos en sí deconstruidos, que tienen mucho componente pagano, mucho Ujú. componente mitológico y mucho componente también disciplinador, ¿no? Wow, ok, qué fuerte. Bien. Que sí. Bien, bueno, muchas gracias por estar aquí presente. Gracias a todos por estar aquí presentes en el Congreso. Quédense porque hay todavía muchas más entrevistas, hay mucho más, y los invitamos justamente para el último día que se viene la charla en Marce, Ingrid, la otra Marce y yo, que vamos a hablar sobre el concepto del mago en el siglo XXI. Nos estamos viendo y cuídense. Chau, chis.